Hermanas, vamos a pasar a este tiempo de poder gozarnos, seguir regocijándonos, ¿cierto? Como nos alentaba nuestro hermano Pedro. Cantamos la palabra, ¿cierto? Oramos a nuestro Dios y vamos a ahora meditar en la palabra del Señor. Si es que algo venimos a este lugar es a eso, ¿cierto? A cantar, a orar y a meditar en la palabra del Señor juntos. Así que vamos a estar teniendo un tiempo de oración, ¿cierto? Buscando la ayuda, ¿cierto? Clamando para que el Señor sea tratando con nuestros corazones por medio de su palabra, ¿ya? Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque un día más podemos estar acá juntos como la congregación de los santos, de tus hijos, Señor. Te damos gracias porque nos reunimos alrededor de tu palabra y dependemos completamente, Señor, de tu obrar en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una disposición correcta ante lo que vamos a hacer en este momento, a escuchar con atención a lo que tú nos quieres hablar, Padre. Sé tú conmigo, Señor, para que pueda hacerlo de manera clara, de manera fiel, Señor, y que pongamos atención por sobre todo, Señor, a tus palabras, Señor, porque confiamos que tu palabra es viva, es eficaz, Señor. Tú sabes tratar con nuestra mente, nuestro corazón, con nuestras vidas, y es por eso que nos estamos aquí reunidos, Señor, para que tú puedas hacerlo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Antiguamente, si es que algunos de acá llevamos un tiempo congregándonos, no necesariamente acá, sino que en alguna iglesia, ¿cierto? Hace unos quizás como 10, 15, 20 años atrás, yo me atrevería a decir, hace 20 años atrás y más, en esa época, se tendía a hablar bastante acerca de la segunda venida de Jesús desde el púlpito, ¿cierto? Nuestro pastor Walter en la semana pasada nos mencionaba de que más aún, ¿cierto? Quizás un par de siglos atrás, habían algunas personas que intentaron, ¿cierto? Como especular cuándo iba a venir, y luego esos hombres, esos movimientos se transformaron en religiones falsas, ¿cierto? O sectas. Sin embargo, hace unas décadas atrás, desde los púlpitos y desde púlpitos saludables, desde iglesias saludables, se hablaba mucho acerca de la segunda venida. Ya se hablaba bastante acerca de la segunda venida de Jesús. Incluso se hacían conferencias, ¿cierto? No sé cuándo fue la última vez que yo al menos vi una conferencia acerca de la venida del Señor, o una conferencia que se dedicara a hablar de eventos escatológicos. Se hacían conferencias. Dentro de ese movimiento también muchas veces se intentó especular. Quizás no se especulaba en iglesias saludables sobre cuándo, pero a menudo se especulaba con, no sé, quién era el anticristo, ¿cierto? O desde dónde iba a surgir, o si es que ya está. Se especulaba, yo recuerdo cuando niño que se mencionaban algunos nombres de vez en cuando, ¿cierto? De algunas figuras, se hablaba acerca de eso. E incluso en esa época, y esto nos quedó hasta el día de hoy, muchas veces se bromeaba cuando uno llegaba a un lugar, no sé, si uno llegaba a la iglesia y no había nadie, decía, oh, me quedé. Ya, eh, en esos tiempos se hablaba harto acerca de la segunda venida de Jesús y de hecho hasta el día de hoy como que eso quedó en nuestro lenguaje, al menos cuando encontramos a la familia en la casa y dice, uy, parece que me quedé. Más allá de cierto, esos tiempos y más allá incluso de, de lo curiosa que es esa frase, ¿cierto? Ese chiste que uno tira. Uno cuando ve las Escrituras, cuando revisa específicamente el Nuevo Testamento, se puede dar cuenta que habla mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Que el Nuevo Testamento en particular habla mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Se ha llegado a calcular que en el Nuevo Testamento hay alrededor de 318 referencias a la segunda venida de Jesús. Eso significa que uno de cada 13 versículos más o menos habla acerca de la segunda venida de Jesús o tiene alguna referencia, lo menciona al menos, acerca del retorno de nuestro Señor, ¿ya? Y de hecho, si uno se acerca a la Biblia con eso en mente, oye, parece que el Nuevo Testamento habla acerca de esto, se va a dar cuenta de que muchos mandamientos
exhortaciones directas hacia la iglesia están vinculadas, muy pegadas, tomadas de la mano, con la esperanza que tenemos de volver a encontrarnos con nuestro Señor. Está allí, está todo el tiempo apareciendo este concepto, esta idea, este tema, el retorno de Cristo, la segunda venida. Y es importante que meditemos en esto. Si la Biblia, ¿cierto?, de cierta forma, habla frecuentemente acerca de lo que ocurrirá en el futuro, pareciera ser que es importante que nosotros meditemos en esto y sea algo importante, porque el destino que nos espera nos afecta hoy, afecta nuestra realidad presente, afecta cómo vamos a enfrentar el día a día, esta nueva semana de trabajo, esta nueva semana de estudio, afecta cómo nos vamos a relacionar en nuestra familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos. Tiene un profundo efecto en cómo nosotros vivimos para Dios el día a día, cómo enfrentamos todas las realidades, los desafíos, los problemas, los dolores, a la luz del destino que nos espera, a la luz de lo que el Señor ha dicho que ocurrirá en el futuro, a la luz de la escatología, ¿ya?, de lo que está por venir, de los últimos tiempos. Entonces vamos a enfrentarnos a un texto que efectivamente nos lleva a mirar el futuro, pero que nos lleva a mirar el futuro para que hoy día miremos nuestro presente a la luz de ese futuro, ¿ya? Entonces, obviamente vamos a acercarnos a un texto que quizás va a levantar algunas preguntas, ¿cierto? Pero quiero que tengamos en mente el propósito por el cual fue escrito, y era impactar a la iglesia en Tesalónica. Algo va a ocurrir en el futuro y esto los impacta hoy. Y quiero que llevemos de esa forma la meditación en cuanto a si esto es verdad, ¿qué significa para mí hoy? ¿Cómo me afecta? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Tesalonicenses 5. Justo en la porción anterior de 1 de Tesalonicenses 5, Pablo estuvo hablando acerca de este evento en donde Cristo viene, ¿cierto?, a buscar a su iglesia. ¿Ya? Y había una especie como de pregunta, ¿cierto?, en la congregación o interrogante en cuanto a, bueno, ¿qué va a pasar con los que murieron, con los creyentes que murieron? Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿qué va a pasar con mi hermano que falleció pero que él creyó? ¿Qué va a pasar con mi primo que falleció y que creyó? ¿Qué va a pasar con mi padre que falleció pero que él creyó? Entonces Pablo ahí hacía un énfasis en, bueno, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos van a encontrarse con el Salvador y todos nos vamos a encontrar con Cristo y nos vendrá a buscar. Eso Pablo mencionaba en el capítulo 4, este glorioso encuentro entre Cristo y su iglesia, y terminaba alentando a la iglesia en el versículo 18, capítulo 4, versículo 18, termina alentando a la iglesia. Entonces, de cierta manera, Pablo ahí menciona, bueno, eso va a pasar con los que murieron y los que estén vivos en ese momento, y Cristo vendrá a buscar a su iglesia, y ahora la pregunta es, bueno, ¿y mientras tanto? ¿Y mientras tanto? Los creyentes que estemos vivos, mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros mientras tanto? Y Pablo va a alentar a la iglesia, ¿cierto?, con un mandato bastante claro con respecto a qué íbamos a hacer los creyentes mientras tanto. Mientras tanto. Entonces, el texto, esta es la ruta que vamos a seguir. Vamos a estar en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 al 11, y vamos a ver que ahí Pablo nos presenta una realidad, ¿ya? Otra realidad más adicional, otro evento que va a ocurrir en el futuro. Nos va a dar un mandato como iglesia, le van a dar un mandato a la iglesia tesalónica que nos llega a nosotros, ¿cierto? Va a decir, esto además también va a pasar, ustedes tienen un mandato y nos va a dar dos razones para obedecer ese mandato, ¿ya? Una realidad, un mandato y dos razones fuertes para que iglesia podamos responder a nuestro Señor, ¿ya? Vamos a leer la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 11. Y la palabra de nuestro Señor dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Una realidad, un mandato y dos razones que nos da para obedecer, ¿ya? Entonces, de cierta forma, Pablo aquí comienza un tema que está vinculado al anterior, pero que no es el mismo. De hecho, tiene una estructura parecida. El tema anterior planteaba, ¿cierto?, una realidad, un evento específico y terminaba diciendo en el versículo 18 del capítulo anterior, aliéntense unos a otros con estas palabras. Ahora Pablo va a hablar acerca de otro evento y termina de la misma forma. Anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. ¿Ya? Comienza a hablar de otro evento que ocurrirá, ¿cierto? Y está muy vinculado con este arrebatamiento de la iglesia del cual Pablo hacía mención en el capítulo anterior. Y para hacer este cambio comienza a decir ahí en el versículo 1 esta realidad. Dice, bueno, acerca de los tiempos y de las ocasiones, ahí hay un cambio de tema, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ¿cierto? Va a hablar acerca de algo que Pablo llama el día del Señor, ¿cierto? Dice, no es necesario que yo les escriba acerca de esto, ¿cierto? Hizo una aclaración con respecto al arrebatamiento. Dice, en cuanto al día del Señor, no es necesario que yo les escriba para poder explicarles quizás de manera detallada en qué consiste, porque yo ya lo sé, les he enseñado, ¿ya? Les he enseñado acerca del día del Señor, ¿ya? Esto ya de inmediato es interesante, porque no sé si se recuerdan cuántas semanas alcanzó a estar Pablo en Tesalónica. Estuvo, ¿cierto?, algunas semanas. Probablemente fueron 3, quizás un poco más, algunos especulan, ¿cierto? Estuvo algunas semanas en Tesalónica y tuvo que salir por la presión, por la persecución, ¿ya? Y se cree que pasaron algunos meses hasta que Pablo escribió la carta, ¿ya? Máximo un año, desde que Pablo fundó la iglesia estuvo allí. Entonces esta persona sabemos nosotros que aún nosotros en nuestro tiempo los consideraríamos nuevos creyentes, ¿cierto? Estuvo unos meses allí enseñando, luego salió, y lo impresionante es que dice, yo les enseñé acerca del día del Señor. A los nuevos creyentes pareciera ser que es importante conocer un poco las realidades que esperan a este mundo, a nosotros los creyentes. Dice, ustedes ya han sido enseñados, ¿ya? La carta ya había sido escrita, ¿cierto? Hace poco de que Pablo estuvo allí y dice, bueno, ustedes ya fueron instruidos en esta realidad. No es necesario que les escriba porque ustedes lo saben perfectamente, el tema del día del Señor, ¿ya? Y de hecho Pablo menciona el día del Señor aquí, este evento que está por venir, y no profundiza en qué consiste, no profundiza mucho más, si se dieron cuenta en la lectura, ¿ya? Porque ellos lo sabían, los tesalonicenses lo sabían, ¿ya? Ellos ya lo conocían. Si uno busca este término en el Nuevo Testamento, no aparece tan extensamente, porque el día del Señor, este evento que está por venir, ¿cierto?, tiene una gran carga del Antiguo Testamento. Y de hecho, si nos ponemos en los zapatos de los tesalonicenses, ¿cuáles son las escrituras, ¿cierto?, de las cuales se mencionan normalmente en el Nuevo Testamento? Son la ley, los profetas, ¿cierto?, los salmos se menciona. Entonces, esas eran las escrituras que ellos tenían, ¿ya? Y de allí eran enseñados. Y es por eso que Pablo dice, bueno, les quiero recordar esta realidad que viene, que es el día del Señor. Viene con toda la carga del Antiguo Testamento, ¿ya? Este día de Jehová, el Yom Yahvé, que se le llaman en hebreo, el día del Señor. Y cuando uno visita el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, va a encontrarse una y otra vez con este día del Señor. Y al leer a los profetas podemos llegar a Tesalonicenses entendiendo un poco más, ya, ¿qué es lo que significaba o qué connotación tenía el día del Señor para estos lectores o para estos oyentes, ¿cierto? Cuando uno visita el Antiguo Testamento puede darse cuenta que el día del Señor está muy asociado con un tiempo de juicio de parte de Dios contra sus adversarios. Con un tiempo de juicio, tiene una carga
de trato directo del Señor para con el mundo. El profeta Amós se cree que fue el primero que mencionó explícitamente este día. En Amós 5, versículos 18 y 19, voy a leer para que podamos ver esa carga que tiene este término, que es un término importantísimo, el día del Señor. Amós 5, 18 y 19 dice: «Ay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra». Es algo rudo, ¿cierto? Joel también habló bastante acerca del día del Señor en este pequeñito libro que se encuentra en la palabra del Señor. Si ustedes leen el capítulo 2, quizás no nos da el tiempo para leer el capítulo 2 completo, hay una descripción bastante grande. Yo voy a leer Joel 1, versículo 15, donde dice la palabra del Señor, dice: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, el día de Yahvé, el día del Señor, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». El Antiguo Testamento nos presenta el día del Señor como un periodo de tiempo de juicio. Día del Señor, el tiempo de angustia, el día de la ira o la angustia de Jacob, son términos que se asocian íntimamente con este trato directo de Jehová, un juicio. De hecho, muy asociado con este día, cuando se habla del día de Jehová, normalmente se habla acerca de cierta secuencia de eventos que ocurren en el día del Señor. Se habla de ejércitos que avanzan, naciones que se reúnen, fenómenos naturales, juicio que se va ejecutando progresivamente. Y es por eso que a menudo se entiende que el día del Señor es un periodo de tiempo, una etapa en este mapa, escenario escatológico de los últimos tiempos. El día del Señor, el día de ira, el juicio del Señor viniendo a este mundo, ¿ya? Sin embargo, este día del Señor también a veces tiene una asociación con purificación, ¿ya? Y también hay que dejarlo en claro. Cuando se habla en el día del Señor en el Antiguo Testamento, se asocia primeramente con juicio divino, pero también con un periodo de restauración y liberación del pueblo del Señor. En el Antiguo Testamento se menciona como un tiempo de restauración o purificación para Israel. Eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Voy a leer una porción, son 4 versículos en Zacarías 14. Otro pasaje que es precioso con respecto a esto, si es que alguien quiere seguir profundizando en el tema. Zacarías 14, 1 al 4 dice: «He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos», una profecía dirigida a Israel, «porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla». Y esto es glorioso en el versículo 4, «y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». No podemos introducirnos quizás en los detalles del texto, quedamos ahí con las ganas, pero algo precioso pasa allí. Hay una manifestación visible en el monte de los olivos, ¿cierto? Como la culminación, como el clímax de este día del Señor. Y hay un trato, ¿cierto?, específicamente para el pueblo de Dios. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, Pablo menciona acerca de este día, este periodo de tiempo, ¿cierto?, de juicio, de trato directo de parte de Dios, y viene con esta connotación del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y aquí comienza a añadir ciertas cosas, nos da ciertas luces
que nos ayudan a entender si efectivamente se está refiriendo al día del Señor, se está refiriendo a ese periodo de tiempo, porque dice que este día del Señor, en 1 Tesalonicenses 5, vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya? Ocupa una metáfora, ¿cierto? Es una imagen. ¿Ya? Evoca una imagen en la mente de los lectores para nosotros, ¿cierto? Para referirse al día del Señor. Y lo más natural es pensar, ¿cómo viene un ladrón en la noche? ¿Alguien sabe si es que un ladrón va a venir en la noche, hoy día en la noche a su casa? Yo no lo sé. Un ladrón en la noche llega de manera inesperada, llega de manera sorpresiva, ¿ya? Toma por sorpresa, ¿cierto? A las personas a las cuales entra en el hogar, ¿cierto? Así llega un ladrón en la noche. Entonces está hablando de cierta manera de la imprevisibilidad, ¿cierto? De la llegada de este día del Señor, ¿ya? Jesús en el sermón o en este discurso en el Monte de los Olivos, ¿cierto? Mateo 24, Mateo 25, tiene hartas imágenes, ¿cierto? Ilustraciones que él presenta para esta realidad. De hecho, también menciona que va a venir como ladrón en la noche. También se menciona lo mismo allí en el sermón o el discurso del Monte de los Olivos. Entonces será repentino el día del Señor. Este periodo llegará repentinamente como ladrón en la noche. El versículo 3 está muy íntimamente relacionado nuevamente con una gran carga veterotestamentaria, ya del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque yo sé que leemos el versículo 3 y se nos recuerda un poco incluso al pueblo de Israel. Esto lo hemos leído en otra parte. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. El día del Señor será repentino, la llegada de este periodo de tiempo, ¿cierto? Y el día del Señor traerá destrucción. Eso está diciendo el texto, de manera explícita. El día del Señor traerá destrucción. Aquí lo interesante es que Pablo cambia o hace énfasis en las personas a las cuales está dirigiéndole. Porque está escribiendo a los tesalonicenses, pero dice que unas personas van a decir paz y seguridad y sobre ellos vendrá destrucción. ¿Ya? No dice sobre ustedes, iglesia, sino que dice sobre ellos. Y comienza a hablar acerca de un grupo específico de personas. El día del Señor vendrá, ¿cierto? Será imprevisible y sobre ellos vendrá destrucción. Ellos estarán diciendo paz y seguridad. Esa es una referencia, ¿cierto? A los profetas, ¿ya? Especialmente el profeta Jeremías lo mencionó cuando habían falsos profetas que estaban pronunciando, ¿cierto? Que todo estaba bien, cuando en verdad el juicio del Señor vendría sobre la nación, ¿ya? Entonces habla acerca de este tiempo de destrucción sobre ellos, un tiempo doloroso, ¿ya? Y ahí nuevamente viene otra imagen, ¿ya? Otra imagen, como los dolores a la mujer encinta, ¿ya? Una vez más, la carga está sobre el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento cada vez que menciona a una mujer encinta, era una metáfora muy común para referirse a la agonía, ¿ya? A una angustia experimentada por el juicio divino, ¿ya? Uno podría preguntarse, y obviamente las mujeres que han sido madres en este lugar saben cómo son los dolores de la mujer encinta, ¿cierto? Es un periodo de tiempo doloroso, progresivo y que va en aumento hasta que llega un clímax. El día del Señor traerá destrucción, será un periodo de tiempo doloroso, dice, y el día del Señor será inevitable para los que estén allí. Entonces termina con esa cláusula ahí en el versículo 3. Y no escaparán ellos. No escaparán ellos de ese día. Será de manera inesperada, con destrucción y será inevitable para ellos. Hay como un sentido de urgencia en el texto. Hay un grupo de personas que no escaparán y van a experimentar el día del Señor. Una realidad que está por venir sobre el mundo, sobre las naciones. Un periodo de tiempo en donde Dios intervendrá de manera directa en el mundo. La pregunta es si esa es la realidad que nos presenta el texto, ¿ya? En el texto anterior dijo, Cristo va a arrebatar a su iglesia y vas a encontrar con ella. En este texto dice, vendrá un periodo de tiempo y es así.
Y la pregunta es, ante esta realidad, ¿en qué nos afecta eso a nosotros? ¿Qué lugar tenemos en esta realidad? ¿Cómo debiera afectar a la iglesia eso? La existencia del día del Señor, de ese tiempo que vendrá sobre el mundo. Y Pablo ahí voltea la mirada hacia la iglesia. Dice, más vosotros, versículo 4 en adelante, voltea la mirada. Ellos, vendrá destrucción sobre ellos, y voltea la mirada hacia los hermanos, hacia la iglesia del Señor, con un mandato muy claro. ¿Ya? Yo les dije una realidad, un mandato muy claro ante esto que ocurrirá. ¿Ya? Un mandato para hoy. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Otra imagen. Hay muchas imágenes acá para que podamos entender mejor lo que está diciendo. Hay un contraste entre tinieblas y luz. De hecho, vimos en el Antiguo Testamento que el día del Señor se llama un periodo de tiempo como oscuro, como de tinieblas, decía ahí el profeta Amós, ¿ya? Sin embargo, dice, ustedes no están ahí, ustedes no son tinieblas, ustedes son hijos de días, ¿ya? A menudo en la palabra cuando se habla de luz y tinieblas, se habla normalmente en relación con Dios. No sé si se recuerdan los salmos, ¿cierto? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿ya? La luz normalmente tiene que ver con el bien de parte de Dios, con la cercanía, con la relación con Dios. Y estar en tinieblas es no entender, en no saber, en no conocer a Dios. Las tinieblas a menudo se refieren a una lejanía o incluso una oposición a Dios. Obviamente también está relacionado con la ignorancia, ¿cierto? Estar en tinieblas, estar en oscuridad, no ver. Esto lo hemos mencionado en otros sermones. Normalmente esta bendición que se repite en el Antiguo Testamento tiene que ver con esa luz. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Está hablando de eso, una relación, experimentar el bien de parte de Dios, porque estar en oscuridad es estar lejano o en oposición a Dios, opuesto a Dios, ajeno a Dios. Entonces dice, bueno, hay un grupo que está ajeno a Dios, pero ustedes no lo están. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes no van a experimentar ese día que vendrá como ladrón en la noche. Ustedes están en luz, ¿ya? A ellos los va a tomar por sorpresa, ¿ya? Pero ustedes han salido de la oscuridad, han salido de ese contexto, de su pasado pagano en el caso de los tesalonicenses, ¿cierto? Y han entrado en la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Ustedes son hijos de luz. Y ahí la pregunta es, bueno, todavía no responde, ¿qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con esta realidad tan grande que nos está presentando en el texto? ¿Qué hacemos nosotros hoy? Y ahí lo dice de manera clara en el texto del versículo 6. Dice, por tanto, ya que ustedes están en luz y a ellos se les tiene preparado esto, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí añade algo más. Miremos el texto, dice tinieblas, ¿cierto? Luz. Dice noche, día. Y el versículo 6 añade otra imagen más. Dormir y velar. Dormir y velar. Un contraste, ¿cierto? Está contrastando dos grupos de personas diferentes y está diciendo, bueno, ellos están dormidos. Una pregunta más. ¿Qué sucede cuando dormimos? ¿Cómo estamos cuando dormimos? Normalmente cuando dormimos, entramos en un estado particular en donde no somos conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿cierto? No tenemos mucha idea de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿cierto? Estar dormido. En un sentido metafórico está ocupando esta realidad para referirse a aquellos que están en la ignorancia, que están en tinieblas, que no saben de dónde vienen, quiénes son, ni a dónde van, cuál es su destino. Dormidos. Y Pablo dice, ustedes no están así. Ustedes no pertenecen a esa masa dormida de personas que no conocen a Dios, sobre
quienes recaerá la ira de Dios. Ustedes no son de allí, dice. Ustedes son gente de día. Son gente de luz. Son gente despierta. Por lo que estén vigilantes y sean sobrios. El hecho de que nuestro destino sea diferente, de que nos espera algo diferente, y más que el destino en esta parte al menos, el hecho que seamos diferentes, ¿cierto? Se nos hace un llamado a velar y estar sobrios, ¿ya? Yo me acuerdo cuando pequeño y escuchaba esos sermones acerca de la segunda venida, nunca entendía bien cuando el pastor predicaba acerca de qué significaba velar, ¿cierto? Estar sobrios. Mateo 24, ¿cierto? Jesús también lo menciona, hace un llamado claro a eso. Y yo siempre pensaba que eso significaba como estar así como mirando por la ventana todo el rato, con el oído atento, si es que escucho algún sonido raro porque el Señor va a llegar, está viniendo, el Señor está mirando las nubes. Estar sobrio, velando. Sin embargo, aquí en el contexto, como se hace ese contraste entre estar dormido, ¿cierto? Estar medio inconsciente, estar en tinieblas, estar en la ignorancia, estar velando significa estar despierto, no estar viviendo descuidadamente. Ser conscientes de la manera en que estamos viviendo por lo que somos. Estar sobrio es el antónimo de estar ebrio. Eso literalmente dice el texto. Es tener un comportamiento moderado, es no ser controlado por algo más, es vivir con dominio propio, es estar lúcido. Es tener los ojos abiertos en cuanto a las realidades que ocurren en este mundo. Es un llamado a vivir con sensatez y rectitud en medio de este mundo. Es un estado de alerta espiritual. Es un llamado a entender hacia dónde va todo y que hay cosas mucho más importantes que otras. Estar despierto a estas realidades que no vemos con nuestros ojos. Velar y estar sobrio. Vivir de manera adecuada a la luz de esto, estar preparado. Priorizar lo que realmente merece ser priorizado. Un pastor dijo por ahí, no tiene sentido reordenar las sillas en la cubierta si el Titanic está por hundirse. Es entender cómo está funcionando este mundo y lo que el Señor ha dicho de este mundo y acerca de mi persona. Y sabes que en este momento yo debiera dedicarme a esto, porque es lo más relevante ante las realidades que el Señor me está mostrando. Y de hecho, más aún, más allá de las realidades externas que Él muestra, la razón que nos entrega el texto, la primera razón para estar velando y estar sobrio y viviendo de cierta manera, tiene que ver con quiénes somos. En el versículo 5 lo dice. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué velamos y por qué vivimos de cierta manera y por qué, cierto, invertimos energías, tiempo, esfuerzos de una manera diferente en este contraste con aquellos que no conocen a Dios? ¿Por qué debiéramos estar vigilantes? ¿Por qué debiera preocuparnos cómo andamos? Porque es lo que somos, dice el texto. Porque es nuestra identidad. Porque si hemos sido iluminados con la luz del Evangelio, eso es lo que somos, hijos de luz. Es por eso que hacemos lo que hacemos y vivimos de esta forma. Somos hijos de día. La luz del Evangelio nos impactó, nuestros ojos fueron abiertos y ahora veo. Entiendo, Dios es el creador. Entiendo cómo funciona este mundo. Entiendo quién soy yo. Por eso andamos de cierta manera. El patrón que vemos en el texto es un patrón que se repite a lo largo del Nuevo Testamento de manera especial. También lo revisamos cuando estudiamos Deuteronomio. Este patrón que dice que primeramente Dios menciona lo que somos, ciertas realidades que son hechos compradas por la sangre de Cristo, y como resultado nosotros andamos de cierta manera. No al revés. Nosotros velamos y estamos sobrios porque es lo que somos.
Y nos preguntamos, ¿qué hacen los hijos de luz? Probablemente andan en luz o llevan una luz. Iluminan en las tinieblas porque es lo que son. Es algo intrínseco en su naturaleza. Usted se pregunta eso con respecto a cualquier ser vivo y dice, bueno, uno espera que los perros ladren, que los gatos maullen y que los hijos de luz iluminen. Es que somos algo. Es que no tenemos que descubrir, ¿cierto?, ser algo, sino que el Señor nos ha dicho, nos dice en su palabra, ustedes son esto. Y eso significa que esto debiera pasar en su vida. A esto deben responder. Ustedes son esto. Y esa es la primera gran razón que nos propone el texto para hoy vivir de una manera diferente. Y es nuestra identidad comprada por Cristo, que nos ha sido regalada. Somos hijos de luz. Ahora el texto no se queda ahí, y como que el texto fuera como... Luego en 1 Tesalonicenses ya no se menciona más eventos escatológicos, como que va subiendo así como en la gloria y en la belleza, ¿cierto?, de estas realidades, y nos da una segunda gran razón para vivir lúcidamente, con los ojos abiertos, ¿ya?, consciente de estas realidades. Versículo 8, una segunda gran razón para permanecer vigilantes, vivir en sobriedad. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Nuevamente, ahí está, el mandato se repite, ¿cierto? Se repite, le está diciendo, iglesia, despierta, vive vigilante, sean sobrios, ¿ya? Somos del día, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, porque, y hay otra razón grande, una razón gigante que aparece en el texto. Pero antes menciona algo más. Dice, bueno, repite nuevamente el imperativo, sean sobrios, y añade esa instrucción, ¿cierto? Vivan despiertos, porque ustedes tienen lo necesario como para vivir de esta manera. Dice, ustedes han sido vestidos, ¿cierto? La coraza de fe y de amor, la esperanza de salvación, como yelmo. Y se les ha dado todo lo necesario para que puedan vivir de esta manera. Ocupa un lenguaje bélico, un lenguaje de guerra, ¿cierto? El pastor Walter en el verano predicó Efesios capítulo 6, ¿cierto?, que hacía la referencia, que estaba haciendo una referencia a Isaías, parece. Y el profeta Isaías mencionó que Jehová tenía una armadura. Y aquí nos dice, ¿sabes qué? Es para ustedes. Él ha provisto de una armadura. Este Jehová que aparece en Isaías, con esa armadura, aquí aparece. Una coraza, un yelmo que nos ha sido dado. No para acostarnos con el yelmo y el casco, ¿cierto?, sino para vivir de cierta manera, ¿cierto? Ustedes son esto y se les ha entregado todo lo necesario para que puedan vivir de esta forma, estén preparados, vivan rectamente, han sido vestidos con estos elementos, ¿ya? Vivan vigilantes, sean sobrios, y ahí está el porque en el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la segunda gran razón que encontramos en el texto, que está relacionada con la primera. La primera era porque ustedes son algo, es su identidad. La segunda es porque su destino ya está fijado. Esa causa de lo que te espera es que hoy tú respondes por tu destino. Destino en el sentido de lo que nos espera, no destino en el sentido de las estrellas se alinean místicamente, ¿cierto? Y me va a pasar algo. De hecho, dice quién tiene en la mano el destino. Lo dice explícitamente. Dice, Dios no los ha puesto para ira. Otra traducción dice, Dios no los ha destinado para ira. Aquí está la razón por la que los lectores deben obedecer. Se centra en el futuro. Y en el contexto inmediato está hablando acerca del día del Señor, ese periodo de juicio. Y dice, bueno, no han sido puestos para eso. De hecho, capítulo 1, versículo 10 ya había dicho que Jesús nos libra de la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Como si dijera, su destino es diferente y eso implica que su camino igualmente es diferente.
Normalmente cuando uno cambia el destino, cambia el camino. Porque si no cambias el camino no vas a llegar al destino. El Señor dice, tu destino es diferente y viene todo acompañado, con camino, con armadura, con todo. Nuestro destino no es para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es glorioso, porque dice que el agente para que esto suceda es Jesús. Y se nos propone aquí un Jesús como libertador. Está hablando acerca del juicio, de la ira de Dios. Dice Jesús nos libra de la ira. Ya no somos enemigos, ya no somos ajenos, ya no estamos bajo condenación. Él entrega su vida por nosotros los creyentes para que no experimentemos la ira de Dios. Ante los acontecimientos del futuro tenemos que tener la certeza en Cristo que nuestro destino es la salvación. Dios nos puso para alcanzar salvación. A algunos quizás les podría sonar extraño el lenguaje que ocupa Pablo porque lo usan como en sentido futuro. Como algo que no tuviéramos, ¿ya? Quizás estamos acostumbrados a hablar de la salvación en el sentido de que algo que ya tenemos, que fue comprado en el pasado y que hoy obtenemos como algo seguro, y es así. Pero también en los textos se propone a menudo como esta salvación escatológica, como la consumación final de la salvación, como el fin de los tiempos en donde, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar para siempre de manera plena. Alcanzar la salvación. Tenemos la salvación, pero en un sentido también hay una salvación que nos espera. Cuando se complete definitivamente. Por eso dice, van a alcanzar la salvación en Cristo. Y esa realidad gloriosa, debía traer consuelo, ánimo a la iglesia en Tesalónica. Recuerden, una iglesia en aflicción, en cierta persecución, en presión, pero una iglesia que estaba haciendo ejemplo. Decía, bueno, sus esfuerzos van a ser recompensados. Manténganse vigilantes, sean sobrios, porque este es su destino glorioso. Ese es el destino. Y la seguridad del destino debía mover los corazones de los tesalonicenses para ser responsables y vivir adecuadamente delante de Dios. Para nosotros eso no nos hace tanto sentido, de que alguien nos asegure un destino y que eso hoy implique responsabilidad para con ese destino. Normalmente pensamos, si es que alguien nos asegura algo, de inmediato se nos viene la idea como de relajo. Si tengo algo seguro, ¿por qué tendría entonces que moverme en algún sentido? ¿Ya? Quizás tenemos esa mala asociación, ¿ya? Porque aquí se presenta que la seguridad del destino debía llevar a los tesalonicenses ahora a estar sobrios, velad, vivir rectamente delante del Señor. Esa seguridad debía producir eso. Es que nosotros estamos acostumbrados a que la inseguridad del destino, ¿cierto? La incertidumbre del futuro nos mueva hoy por el miedo, por el temor. No sé qué va a pasar, así que tengo que hacer esto, ¿cierto? Desconozco el futuro y la inseguridad del futuro me mueve en temor, en miedo. Dios aquí nos dice, ¿sabes qué? No quiere mover los corazones de la iglesia por eso, sino que quiere que la iglesia se dé cuenta que Dios ama a su iglesia. Y la ama tanto que ha fijado su destino. Y la iglesia tiene que ver eso y decir, ¿sabes qué? Dios me ama tanto que yo lo amo. Es como si esto operara con otra lógica. Es como cuando dos jóvenes se conocen, se gustan, ¿cierto? Comienzan a conocerse un poco más hasta que en un momento fijan la fecha de su boda. Se comprometen formalmente. Nos vamos a casar en 1 año más. ¡Wow! Es algo genial, una buena noticia. Y ambos comprometen su palabra, ¿cierto? Y hablan con los padres muchas veces, nos vamos a casar en 1 año más. Y al otro día, luego de esa petición, el novio ya no le habla tan frecuentemente.
se comienza a despreocupar. Ya no le compra flores, ya no la saca a pasear. Ni siquiera quiere hablar acerca del matrimonio, esquiva el tema. Incluso le llega a ser infiel. Normalmente eso no es lo que sucede. Probablemente los que estemos casados acá sabemos que el día que se puso el compromiso, de ahí hasta la boda, valga la redundancia, el compromiso en el corazón creció. Esto va en serio. El hombre dice, voy a tener que sostener un hogar, ¿cierto? Ahora se viene lo bueno, vamos a tener que prepararnos. De hecho, a menudo cuando se fija la fecha, se comienza aquí en la iglesia una temporada de charlas matrimoniales. Esto, ¿sabes qué? Se va a consumar un pacto glorioso. Algo hermoso viene en el futuro por lo que nos preparamos. El compromiso es firme. Comenzamos a ordenar nuestras vidas, comenzamos a ordenar nuestras finanzas, ¿cierto? Comenzamos a proyectarnos dónde vamos a vivir, cómo nos vamos a casar, cuántos hijos vamos a tener. Y en toda esa temporada, ¿cierto? En todo ese periodo, el simple hecho de imaginar ese día, de imaginar esa boda, de imaginar esa vida, es suficiente combustible para animarnos a que, ¿sabes que sí? Sigo trabajando, sigo ahorrando, sigo ordenando mis vidas, sigo creciendo y preparándome para aquel día y para lo que está por venir. Más o menos de esa forma funciona. Es que la palabra dice, bueno, ustedes han sido destinados no para ira, sino para alcanzar salvación. Y de hecho el texto dice, y para que vivamos juntamente con Él. Y mientras tanto esperamos a la boda, tenemos que estar preparados. Tenemos que despertar. Tenemos que pensar en ese día y en esa eternidad junto a Él. Debemos soñar con eso y eso debe alentar nuestros corazones hoy. Quiero estar con mi Señor. Yo lo quiero a Él. Y esa es la seguridad que trae el texto para alentarnos hoy a vivir hoy para Él. Y no serle infiel antes de encontrarnos con Él. Y es que Él murió por nosotros, dice el texto. Él murió por nosotros para que este fuera nuestro destino. Él murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o que durmamos. Y esta es la gran conclusión de Pablo en la carta con respecto a todos los eventos escatológicos. Aquí ya no ocupa este dormir en el sentido de los no creyentes, sino que ocupa este dormir para los creyentes que fallecieron, como lo ocupó en el capítulo anterior. Entonces, ya sea, Cristo murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos o hayamos partido en el momento de que Cristo venga a buscar a su iglesia, vivamos juntamente con Él. Ya sea que estemos vivos o todos nuestros cercanos que conocieron al Señor y que ya no están con nosotros, vamos a vivir juntos para siempre con Cristo Jesús. Un futuro glorioso, un futuro hermoso junto a nuestro Salvador. Y debido a ese futuro y a ese destino, permanezco vigilante, sobrio. Él me vendrá a buscar, Él me librará de la ira venidera. Estaré junto a Él para siempre y hermano, hermana, no estarás solo. Estarán todos los que han creído en Él. Una realidad, el día del Señor, un mandato, velar y estar sobrio, y dos razones, tu identidad y tu destino. Esta porción termina en el versículo 11 y ya estamos concluyendo, donde Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Ya? No hay un llamado aquí al temor, como dije, es que un llamado a animar nuestros corazones con estas realidades gloriosas. Y quiero terminar de esa forma, porque esa era la intención del apóstol y de nuestro Dios, ¿cierto?, al inspirar estas escrituras, es que seamos animados con estas realidades. Y es que en este mundo, hermanos, hay muchas cosas que nos van a desanimar.
Y yo quiero animar tu corazón con la palabra del Señor, porque en este mundo y en lo que estamos viviendo hoy hay muchas cosas que nos van a desalentar. Hay relaciones rotas, hay relaciones que no funcionan bien, hay cosas que no queremos perdonar o que no nos quieren perdonar. Perdemos a nuestros seres queridos, existe el cáncer, existen los jefes abusivos que se aprovechan de nosotros, hijos rebeldes, depresiones, soledad, problemas económicos y un largo etcétera de dolores, de tragedias, de asuntos que nos afectan y nos desaniman. Y el Señor nos dice, recuerda, esta realidad no lo es todo. Debemos vivir despiertos, conscientes de lo que nos espera. El Señor nos dice, recuerda, Jesús no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de nosotros. Más allá de los dolores y las lágrimas, tenemos la certeza y la confianza que Él mismo volverá por nosotros. Independiente de lo que estemos viviendo, amado hermano, recuerda, Dios no te ha destinado para la ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por ti, para que ya sea que estés despierto o dormido, vivas por siempre con Él. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Vamos a terminar en oración. Oh Padre, te damos gracias por cuánta misericordia y amor derramas hacia nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por Cristo. Y es que no somos merecedores, Señor, de tanto amor. Hemos hecho lo malo delante tuyo, Señor. Y tu justo juicio, Señor, debía caer sobre nosotros. Pero en Cristo tu palabra nos dice que ya no hay condenación. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos llamarnos hijos de día, hijos de luz. Hemos sido despertados, nuestras almas, Señor, han sido despertadas, los ojos de nuestro corazón han sido abiertos para que podamos ver la gloria del Evangelio. Oh Padre amado, te damos gracias por el destino que nos espera, una vida junto a Jesús. Ruego, Padre, por nuestros corazones, para que podamos escuchar tu voz y nuestros corazones no sean endurecidos, sino que podamos responder. Seamos impactados por este amor y por lo que tú has obrado para nosotros y podamos vivir despiertos como lo que somos. Podamos vivir velando, vigilantes, preparados, utilizando, Señor, la armadura que nos has dado, estando sobrios, teniendo dominio propio y viviendo para lo que vale la pena, a la luz de lo que somos y a la luz de lo que nos espera. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro glorioso Salvador, quien murió por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.